Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Hoy día comenzamos con una nueva serie de sermones que son parábolas de Jesús. Esta serie va a durar 4 sermones durante todo noviembre para después en diciembre dar pie, inicio a lo que es Adviento o hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué es lo que es una parábola? Para poner un poquito en contexto. Es un relato breve, ¿ya? Que usa elementos del uso diario de la vida cotidiana para enseñar acerca de lecciones espirituales. El término parábola proviene del griego parabolé, que significa colocar una cosa al lado de otra y en cierto modo hacer una comparación, ¿ya? Y los judíos estaban acostumbrados a escuchar estas parábolas. Se le inculcó desde pequeño a enseñarle a ellos a través de parábolas, ¿ya? Y acá John MacArthur, que es un predicador, un expositor estadounidense, él dice que, en palabras muy simples, muy acertadas, dice que las parábolas de Jesús tenían un propósito doble: esconder la verdad a la gente que se consideraba demasiado especial para aprender de Jesús y revelársela a las almas insaciadas, las almas pecadoras con hambre y sed de justicia. Entonces, generalmente las parábolas son traen un mensaje un poco oculto para que estos fariseos no entendieran del todo, pero sí lo pudieron entender aquellos pecadores como nosotros, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver una de estas parábolas, que es yo creo que una de las más conocidas y más emotivas que existen, que es la parábola del hijo pródigo. Así que les invito a que abran sus Biblias o sus dispositivos, nos ponemos de pie y vamos a leer Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame las partes de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Tomen asiento. Entonces, acá vemos una de las parábolas, porque falta una parte, es una de las parábolas más extensas de la Biblia, ¿ya? Las demás generalmente son muy cortitas. De hecho, en el mismo capítulo 15 hay 2 anteriores. No sé si se dieron cuenta, pero son muy cortitas, precisas.
pero esta es extensa. Y cuenta una historia bien emotiva, ¿no? Y qué bueno, ¿qué nos cuenta esta historia? Que hay un padre y dos hijos, ¿ya? Donde uno de ellos decide irse del lado de su padre. Y en la tradición antigua, el hijo mayor, cuando se hacía la separación, o en este caso, la entrega de la heredad, el hermano mayor siempre quedaba con la mitad de la herencia y sus hermanos se repartían el resto. Podría ser así ahora, ¿no? Para los hermanos mayores, ¿ya? Y acá vemos que son dos hermanos, por lo tanto el mayor se quedó con las 3/4 partes de su herencia y el menor con 1/4, ¿ya? Pero esta situación solamente pasaba cuando el padre moría, no antes. Entonces aquí vemos algo un poco particular, porque vemos que el padre dividió toda su propiedad entre ellos, estando en vida. Y la palabra utilizada cuando se hace esta separación de propiedad es la palabra bios, ¿ya? Y la palabra bios significa medio de vida, medio de subsistencia, o medio por el cual subsiste la vida, ¿ya? O se sostiene la vida. Y lo llamativo de esta parábola, o de estos versículos que les dice Jesús, es que el Padre dividió su vida entre ellos por amor a sus hijos, ¿ya? Solamente para favorecer al hijo menor. Y no era fácil, porque los bienes y las riquezas de su padre eran todas sus tierras. Todo lo que tenía él en bienes era tierra. Y la identidad y estatus en esos tiempos estaba ligado a cuánta tierra tenías tú. Entonces, este hombre tenía muchas tierras. Y el entregar sus tierras antes de tiempo o antes de morir significaba que él perdía su estatus, perdía su solvencia, ¿ya? Perdía su identidad, perdía su estatus. Entonces no era algo fácil lo que le estaba pidiendo este hijo. Sin embargo, a este padre no le importó y simplemente lo hizo. Debió haber amado mucho a su hijo para haber hecho este acto. Y el hijo toma todo lo que heredó y lo malgastó. Y estando él allá, ya hundido en la desesperación, no teniendo nada de dinero, incluso pensando a lo mejor comerse el alimento de los cerdos, él recapacita. Y él se acuerda de la casa de su padre. Y él dice, oye, ya hay abundancia de pan. A la gente que está al lado de mi padre, a los trabajadores, no les falta nada y yo acá estoy muriendo de hambre. Y él dice una frase y la prepara y dice, voy a ir donde mi padre, voy a pedir perdón, le voy a decir que pequé contra el cielo, que pequé contra él y que me haga uno de sus jornaleros. Y él prepara esta frase y se vuelve a su hogar. Y yo me imagino esta situación como cuando uno tiene que hablar con alguien, cuando uno tiene una entrevista de trabajo, cuando alguien tiene una reunión importante, una conversación importante con alguien. No sé si le ha pasado, a mí me pasa a menudo que me hago la imaginación de que estoy haciendo la conversación con esa persona. Y yo me estoy duchando y yo le voy a decir esto, y le voy a decir esto otro, y él me va a responder esto, entonces yo le voy a responder esto otro. No sé si le ha pasado. Y estamos a lo mejor cocinando, no, y él me va a decir, y imaginamos, incluso a veces hasta nos pillan, oye, ¿estoy hablando solo? Oye, sí, no ha pasado a todo. Esta misma situación es lo que refleja este hijo. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a lo mejor no fue un día de trayecto, fueron días, semanas, a lo mejor hasta un mes, porque él se fue a una tierra lejana. Y a lo mejor día a día él iba preparando este discurso. Iba a decir, yo voy a llegar a donde mi papá y le voy a decir que me equivoqué y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros. Pero dice que cuando él llega y su padre lo vio, el padre sintió compasión de su hijo y corrió donde su hijo.
Y él hace algo, hermano, extremadamente aberrante, algo insólito, algo que no se hacía en ese tiempo, porque el padre corrió y no era bien visto. Los niños corrían, los jóvenes corrían, pero no los adultos, menos a lo mejor adultos mayores, en un estatus en el que se consideraba a este hombre. ¿Por qué? Porque el correr significaba que tenía que levantarse usted los vestidos. Y levantándose los vestidos se le veían las piernas. Y eso era indigno. Sin embargo, a este padre no le importó, sino que él fue, corrió donde su hijo, lo abrazó, dice que se le echó en su pecho, en su cuello. ¿Por qué? Porque amaba a su hijo. Y el hijo inmediatamente, ante esta situación, intenta hilar esta frase que a lo mejor llevaba por muchos días en su cabeza. Y le dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no puede terminar esta frase, porque el padre no se lo permite. E inmediatamente él le pide a su sirviente que traigan un vestido, que traigan un anillo, que traigan calzado para su hijo. Y esta frase queda incompleta. ¿Por qué? Porque al padre no le importó cómo venía su hijo. No le importó la condición, ni tampoco le pidió explicaciones. Simplemente abrazó a su hijo y además le prepara un banquete. Entonces, aquí podemos ver a un hijo menor que quería las cosas de su padre, porque él le exige su herencia. Él le exige sus bienes. Lo que a él le correspondía después de muerto su padre, él se lo pide en vida. Entonces vemos a un hijo que solamente le interesaba las cosas de su padre, los bienes de su padre, pero no a su padre. Quería los beneficios, las comodidades, la independencia, la herencia, pero no quería estar cerca de su padre. Y muchas veces nosotros somos así, en la casa de Dios, aquí. Queremos salud, queremos profesión, queremos bienestar, queremos prosperidad, pero no queremos a Dios. Venimos, nos congregamos, porque quiero el trabajo que tanto anhelo, quiero la casa que tanto anhelo, quiero vivir en el campo o en el departamento o en el condominio que me quita el sueño, que cada día paso por ese lugar y digo, me encantaría vivir aquí, me encantaría tener este trabajo, me encantaría ganar tanta cantidad de dinero. Queremos los beneficios de Dios, queremos todo lo que, las cosas materiales que nos puede ofrecer, pero no queremos estar cerca de Él. Queremos que nuestro hijo llegue a la universidad y venimos acá, pedimos la oración por el futuro de nuestros hijos, pero no queremos a Dios. Y por otra parte, tenemos a un padre compasivo que no miró cómo venía su hijo, ni lo que había hecho, sino que él corrió a buscarlo, que no escuchó la frase que traía preparada su hijo. Porque nosotros, así como ese hijo, no tenemos nada que ofrecerle. El hijo menor tenía la intención de retribuirle a su padre lo malo que había sido. Porque él pide ser un jornalero. Iré a mi padre y le diré que me haga uno de sus jornaleros. Y el jornalero era una persona que trabajaba para el padre y que recibía un pago. Y él lo que quería era retribuir a su papá todo lo que él había malgastado de su herencia. Él necesitaba de alguna forma decirle: papá, yo me quiero ganar el derecho de ser tu hijo. Me quiero ganar el derecho de poder estar en la familia. Pero el padre no lo escuchó. Simplemente lo perdonó. Igual que a nosotros. No miró nuestra condición pecaminosa. No nos vio cómo llegamos, harapientos, sucios, llenos de pecado. Solo nos vistió. Entonces es algo que tenemos que nosotros considerar. El amor inmenso de Dios. Y lo vimos la semana pasada.
Como Oseas se casa con una mujer prostituta. Dios hace que se case con esta mujer. Y esta mujer prostituta vive cayendo en pecado. Vive yendo y volviendo a caer con hombres. Y una y otra vez Dios le pide a Oseas que vaya, la tome y la vuelva a amar. Solamente con el fin, con el propósito de que él pudiera, para Dios, hacerle comprender el amor que Dios tiene a su pueblo. Porque así era Israel. Una y otra vez caía y una y otra vez Dios le perdonaba. Y aquí vemos la misma situación. Un hijo que se va, que se pierde, que malgasta su dinero en vicios, en mujeres. Pero al volver, Dios solamente, su padre, perdón, solamente lo perdona. Y esta es la historia como más emblemática, o esta es la parte más emblemática de esta historia de la parábola. Y la hemos escuchado toda la vida. De aquel hijo que se va, que malgasta todo su dinero, que vuelve y su padre lo recibe con los brazos abiertos. Pero la enseñanza de esta parábola no está en este hermoso pasaje, o en esta parte, que sin duda nos refleja a nosotros como pecadores, como los viles pecadores que somos y que fuimos alcanzados por el Señor. La clave de esta parábola y de todo este capítulo en sí está en los primeros versículos del capítulo 15, que dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí pasamos ya a la segunda parte, que dice que, se lo voy a leer, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, ya había pasado, estaban en pleno festín, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y aquí concluye esta historia de la parábola. Entonces ahora podemos ver al otro hermano. Vimos a un hermano menor pecador que decide malgastar su dinero, ¿cierto? Que vuelve arrepentido y que que su padre lo recibe. Y acá tenemos a un hijo ejemplar, a un hijo que decide quedarse, que cumple los mandamientos, porque él le hace ver a su padre, no te he fallado en nada, he cumplido con todo, pero que es igual de pecador que su hermano. Se jacta de cumplir las normas, de no fallar, de estar siempre ahí. Pero tiene miedo de perder su herencia. Él tiene miedo de perder todo lo que le corresponde por la vuelta de este hermano. Y cree que además que su hermano no es digno de ser recibido. Porque ni siquiera lo trata de hermano. Le dice, tu hijo. Entonces él, el miedo que tenía era de perderlo todo. Por lo tanto, al igual que el hermano menor, que no le interesa a su padre, sino que solamente las cosas de su padre, acá también vemos a un hermano mayor que está, que no se fue, pero que tampoco le importa a su padre, sino que simplemente quiere las cosas que le da su padre. Y así somos nosotros también. Con uno de los dos nos vamos a identificar. No fallamos a los cultos, somos responsables, pero ¿a cambio de qué?
de tu bendición. Llevo años en la iglesia. Toda mi vida he estado en la iglesia. Nací en la iglesia. Me crié, como decíamos nosotros antiguamente, abajo de las bancas, durmiendo. Y eso creemos que nos hace merecedor de algo. Voy al culto, voy a los estudios, vengo a la oración el día domingo. La hermana Camila se le ocurre más encima hacer comedor solidario y tengo que venir al comedor solidario. Se nos ocurre ser ropero y tenemos que venir a preparar. Estoy en todas. No falla ninguna. Y nos sentimos orgullosos de eso. Y creemos que toda nuestra moralidad, nuestra religiosidad, nuestra teología nos hace merecedor de los favores materiales de Dios. Estamos acá simplemente porque queremos que Dios nos bendiga. Y no de forma espiritual, sino que nos sentimos merecedores de una bendición material simplemente por el hecho de estar. Y aparte de eso, más encima, no nos gozamos si otros llegan a Cristo y son utilizados. Oye, llevo toda la vida en la iglesia. Soy presbiteriano de tomo y lomo. Nací en la iglesia. Y no me ocupan a mí, pero sí ocupan a este niño o a esta niña que lleva 1 año, que lleva 2 años. Creemos que por llevar toda una vida en el Evangelio, los demás no pueden ser mejores que nosotros. No nos gozamos cuando este hermano empieza a dar frutos de un salvado y empieza a crecer y a ser utilizado, sino que simplemente criticamos porque creemos que yo solamente soy digno de poder llevar esa responsabilidad en la iglesia. ¿Qué hijo eres tú? ¿Un hijo pecador que a lo mejor no se ha ido de la iglesia? A lo mejor no es como este niño que se fue y tenemos como ese concepto del hijo pródigo que se fue y malgasta y después llega a la iglesia y llega derrotado. Porque muchas veces este hijo está aquí. Tú o yo somos ese hijo menor a veces y estamos aquí. Pero estamos en forma física, no espiritual. Porque queremos la bendición de Dios, venimos aquí, nos congregamos, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros anhelos están en otra parte. O a lo mejor eres como el hijo mayor, que se mantiene, pero su codicia, su orgullo, lo hace creer merecedor solamente él de las bendiciones de Dios. Entonces, la importancia de esta parábola, hermanos, era para hacer entender a los fariseos y a los publicanos y pecadores, a ambas partes, de que son igual de pecadores, de que ninguno de los dos merece más que el otro. Mientras unos estaban completamente alejados, los otros pensaban que estaban completamente cerca de Dios. Pero sus corazones estaban completamente lejos de Dios. Y de hecho, en Mateo, Jesús hace alusión a esto, hablándole acerca de un versículo en Isaías. Y ustedes, yo estoy seguro que conocen este versículo. ¿Lo han escuchado? Sobre todo los que son cristianos de toda la vida, que nunca se han ido. Dice, este pueblo de labios, completémosla, de labios, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de Dios. Y así somos muchas veces. Estamos acá, nos congregamos, a lo mejor venimos y no queremos ninguna responsabilidad. No queremos retribuir a Dios en nada el amor que Él ha tenido con nosotros. Venimos, estamos, cantamos, escuchamos y nos vamos. Pero no quiero nada más. No es parte de mi día. No es parte de mi semana. No me acompaña al trabajo, porque yo no hablo de Dios en mi trabajo. No lo llevo a la universidad, porque yo no hablo de Dios en la universidad. O estoy acá y cumplo,
y la hago toda. Pero también mi corazón está muy lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está completamente lejos de Dios. ¿Qué hijo eres tú? Como el hijo menor, intentamos muchas veces llenar nuestra vida de cosas banales. Porque él quiso comer, tuvo la intención de comerse el alimento de los cerdos. Y muchas veces nosotros, en lugar de refugiarnos en el Señor, intentamos buscar placer, seguridad, una llenura en cosas vanas. Intentamos a lo mejor leer un libro de autoayuda, salir a la naturaleza, a disfrutar la naturaleza, porque ahí encuentro paz. Me refugio a lo mejor en medicamentos, no estoy diciendo que sean malos, pero nuestra confianza 100% está a lo mejor en eso, en que esto me va a sanar, esto me va a quitar la ansiedad, esto me va a hacer mejor persona, buscando en lo externo satisfacer nuestras necesidades. O a lo mejor como el hijo mayor, que buscamos el placer y la bendición material en Dios. Pero estando acá estamos ciegos y no queremos disfrutar del Señor. Tenemos abundancia en Dios, tenemos abundancia en Cristo, pero no gozamos en su plenitud. Como el hijo mayor, nos fuimos, no estábamos cerca de Dios en nuestra mente, y como el hijo mayor también estamos acá, pero no estamos en plenitud con el Señor. Ambos buscan placer y bienestar en distintas cosas, pero el Padre no mira lo pecador que son sus hijos, sino que cuando este hijo menor se va y vuelve arrepentido, Él lo toma y le prepara un banquete. Y estando en ese banquete va donde su hijo, que no quería entrar, y también le ofrece a él ser parte de este banquete. Pero el hijo mayor está tan ciego que él no se daba cuenta que tenía a su padre al lado, que él pudo haber disfrutado de esos banquetes a diario, porque le reprocha, le dice, oye, ahora que llega tú matas a este becerro gordo, pero yo ni siquiera un chivo puedo hacer para disfrutar con mis amigos. Y él le dice, todo lo que está aquí es tuyo. Tú nunca lo quisiste ver, nunca te quisiste gozar. Simplemente miraste en no perder tu herencia. Y este Padre nos ofrece a nosotros, así como a estos hijos, un banquete mejor. Y ese es el Evangelio. Llegamos moribundos, pecadores, harapientos, sin nada que ofrecerle a Dios. Su amor nos alcanza, nos hace su hijo y nos ofrece ahora llenarnos de Él, gozarnos en Él. Y como a este hijo mayor, también te invita a ti a ser parte de este banquete. Gozarnos en el Señor. Jesús siempre fue dando indicios de estas cosas. Y podemos ver en una boda, en la boda de Caná, su primer milagro. Una boda que debía haber sido perfecta y en un momento se acaba el vino. Y eso iba a ser algo terrible. Que se acabara el vino iba a ser algo completamente terrible. Porque el vino era el alma de la fiesta. Y ahí aparece Jesús. Transforma el agua en vino. Y todos pueden seguir disfrutando de este hermoso banquete. Y además le hace un vino mucho mejor. Quedaron locos. Y disfrutaron de ese momento, de esa boda. Y luego hace una parábola referente al reino de Dios, de cómo un padre va a hacer una boda para su hijo. Y ninguno de los invitados fue. Y no quedó ahí, sino que mandó a buscar a toda la gente del pueblo común y corriente, pecadores, no pecadores, buenos y malos, para que disfrutaran de esta boda, de este banquete. Y acá vemos a este padre
que viendo a su hijo regresar le prepara un banquete y invita también a este hijo mayor a que sea parte de este banquete. Te invito, hermano, a que te goces en el Señor. A que te goces en el Señor. A que te deleites en su presencia. A que puedas vivir día a día con el gozo de la salvación que nos fue otorgada sin nada que mereciéramos. El salmista David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No nos privemos de gozarnos en el Señor. Deleitémonos en su palabra, en la oración, en la comunión, en venir domingo a domingo o estudios bíblicos a los grupos pequeños, a deleitarnos de Él, a llenarnos de Él. Que nuestro día a día sea 100% en la presencia del Señor. Porque así de esa forma también los demás van a ver a Cristo. Van a ver que somos hijos llenos de Dios, llenos de su palabra, llenos de su Espíritu Santo. Y podemos reflejar a Cristo a esas personas. Pero si no nos llenamos de Él, si no le buscamos, ¿qué vamos a ofrecer? Una vez escuché una historia y siempre me dio vuelta. Y hoy Dios me la trae a la memoria. Imagínense esto. Usted es invitado a un casamiento. Manaeva está invitada a un casamiento. Se prepara para ese casamiento. Se tiene que ir caminando porque le queda cerca de la casa. En un casamiento se come harto. Uno va predispuesto a un casamiento a que va a comer mucho y que más encima después postrecito. Entonces uno va, a veces hasta ni comemos porque sabemos que allá vamos a comer mucho. Imagínense la hermana Eva, se va con su marido caminando. Y de repente una señora vendiendo empanadas. Oh, le dice el esposo, compré una empanadita. Se comen una empanadita cada uno. Un poquito más allá, un caballero vendiendo completo. Y va la hermana Eva, comamos un completito, si no le hace mal a nadie. Mitad y mitad nomás. Y comen este completo. Y a lo mejor un poquito más allá, están vendiendo anticucho. También le gustan los anticuchos. Y se come un anticucho. Y va a llegar a lo mejor a ese banquete. Y está el tremendo asado, un buffet, pero tremendo. Pero ya no tiene hambre. Porque ya se sació de camino. Muchas veces somos así. Nos llenamos con otras cosas. En nuestro día a día. En el día a día nos vamos llenando de otras cosas. Y cuando llegamos a la casa del Señor, ya llegamos totalmente saciados de esas cosas que nos alejan completamente de Dios. Entonces, yo te invito, hermano, a que disfrutes del Señor. Disfrute de su presencia. Disfrute de este banquete. Porque hoy día gozamos, podemos gozar del Señor en su presencia. Nos da retazo de lo que realmente va a ser su gloria. El ya, pero todavía no. Podemos gozar de la plenitud de Cristo, pero no completamente. Y podemos gozarnos de Él. Y cuando nos gozamos de Él nos sentimos tan bien, tan llenos. Imagínense cuando estemos en esa boda celestial. Cuando tengamos ese gran banquete junto a Jesucristo. Ahí realmente vamos a ser llenos. Vamos a estar completamente saciados. Pero hoy también es menester que busquemos de Dios. Que nuestro deleite no sean las cosas que prefirió el hijo menor, la vida, el día a día, poner nuestra mirada en otras cosas.
ni tampoco como el hijo mayor, que simplemente le importaba cumplir las normas, porque creía que con eso ya tenía todo bajo control. A esto nos invita el Señor, a que día a día le podamos disfrutar. En las parábolas anteriores a este capítulo vemos vemos dos historias. La primera, una oveja perdida, que se pierde, y el pastor al contarla se da cuenta que le falta una, y no importarle que tenía 99, va y busca esa que se le había perdido. Y cuando la encuentra hace una fiesta. Y luego vemos a una mujer que se le pierde una monedita, pero que la busca incesablemente. Y cuando la encuentra, busca a sus amigas y hace una fiesta porque encontró esa monedita. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos a un hijo que se fue y que volvió solo. Y de hecho la parábola queda inconclusa, porque simplemente el padre invita a su hijo mayor a que sea parte, pero lo deja ahí inconcluso. El hermano menor quedó solo. Cuando él se fue, quedó solo. Y cuando se dividía la heredad, hermanos, porque tenía que ser cuando el papá moría, ¿por qué se le daba más al hermano mayor? Porque él tenía que hacer que la herencia o el honor de la familia siguiera en pie. Que todo se mantuviera en orden como estaba hasta ese momento. Y el hijo mayor era responsable de la familia y era responsable de su hermano menor. Y a diferencia del pastor que fue a buscar su oveja o de la mujer que buscó su dracma, este hermano mayor no fue en busca de su hermano. Lo dejó solo. ¿Por qué? Porque era fariseo. Entonces él pensaba que estaba en lo correcto y que su hermano no era digno de ser parte ahora de la familia porque ya se había ido, ya había perdido los beneficios. Y aquí podemos ver, hermanos, el plan perfecto de salvación. Porque Jesús, a diferencia de este hermano mayor, Él sí nos fue a buscar a nosotros. Jesús es este hermano, este buen hermano mayor que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque a pesar de tenerlo todo, como este hermano mayor, disfrutando de todo lo que tenía, no se quedó ahí, sino que dejó todo para venir por nosotros. ¿Y se acuerdan de la palabra Dios? Donde se sustenta la vida, se rompe la vida, hay una separación. Y esto mismo pasó en el cielo. Dios entregó a su Hijo. Cristo se despojó de su Padre, de su gloria, de su heredad, de todo lo que tenía ya, por venir por nosotros. A Él no le importó. Él vino a este mundo lleno de pecado. Se ensució porque Él era perfecto. No le importó por amor a ti y a mí. Él se despojó de su vestidura. Fue desnudo. Fue humillado. Fue azotado para vestirte a ti con salvación. Nosotros ganamos este anillo, que era sello, símbolo de que somos parte de la familia. Porque eso significaba el anillo. Era estatus, era que tú eras hijo. Sin embargo, Él llevó una corona de espinas para que tú fueras hecho hijo de Dios. Fue humillado, desnudado, para vestirnos a nosotros de salvación. Simplemente por amor. Para nosotros alcanzar salvación hoy día. Él se despojó de su Padre. Y gracias a eso hoy podemos nosotros decir que somos hijos de Dios. Es por eso que yo te invito, hermano, a que nos deleitemos en el Señor.
Gózate de la salvación que Dios te ha dado. Gózate de los beneficios que Dios te da de poder estar aquí alabando, engrandeciendo su nombre. Y podamos ser como lo decía Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Jesús fue humillado, fue muerto, para nosotros hoy ser limpios y revividos por el poder de su sangre maravillosa. Y para ser ahora herederos de su gloria. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo,